sábado. El tema titula Los que se apartan de Dios. Los que se apartan de Dios. Lo ponen, por favor, lo escriben para etiquetarlo, para que mis hermanos tengan en cuenta esto. Lo escriben ahí, los textos también. La Biblia dice, número 1, la Biblia dice, aquí está ya, nuestro hermano, a ver, van a mirar si lo puede etiquetar a nuestro hermano Edwin Mendoza, ya comentó, ya listo. El tema es los que se apartan de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, para dar inicio a este tema, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, con el permiso de Él. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38 y versos 39. Así iniciamos este tema. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 38 y versos 39. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma, dice el Señor. Mas ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, o quiere decir, mas si se apartare, este no agradará mi alma, dice Dios. No está en apartarnos de Dios, porque si usted se aparta, ya no agrada a Dios. Es como el dicho que comúnmente se dice: haber nadado tanto para ahogarnos en la orilla. A veces las personas hemos caminado 10 años, 8 años, 15 años, 20 años congregando, y a veces por una pequeña cosita deseamos retirarnos. Es como aquel que ha nadado tanto y en la orilla del mar desea decir: ya no puedo más, me voy a regresar hacia atrás. Imagínense, usted cruzaría casi un mar entero para llegar a la orilla y decir: no, no puedo más, me regreso nuevamente donde vine. Yo creo que nadie lo haría eso. De la misma manera, la Escritura dice en Hebreos 10:39: mas si se retirare usted no agradará el alma de Dios. Versos 39, por eso exhorta el apóstol Pablo, dice: pero nosotros no somos de tales que nos retiremos para perdición, sino somos fieles para ganancias de alma. Nosotros no somos de aquellos. Cabe ahí recalcar la parábola de la semilla. Hay semillas que cayeron en buena tierra, hay semillas que no cayeron en buena tierra, que vinieron y cayó sobre los espinos. Y cuando los espinos crecieron, las ahogaron. El Señor Jesucristo en aquellos días explicó esta parábola, dijo: las espinas representan al factor económico. A veces muchos al inicio escuchan la palabra, lo reciben de buen agrado, pero al caminar, las muchas cosas del mundo, poco a poco los van haciendo claudicar. Quiere decir, los van haciendo dudar. Y muchos de ellos se van retirando poco a poco del camino del Señor. Entonces, ¿qué acontece ahí? La Biblia dice que no agradará a mi alma, dijo el Señor. No agradaremos. Si nosotros nos damos cuenta en el camino del error que estamos cometiendo, podremos alcanzar misericordia de Dios. Pero si nosotros no podemos hacerlo, no nos damos cuenta, o alguien nos llega y nos predica o nos exhorta con la palabra de Dios y nos hace recapacitar del error que hemos cometido, estaremos sujetos a una gran corrección. Porque ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Yo le pregunto a usted, ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Mire lo que dice en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 11, versos 12. Versículo 13, versos 14, hasta el versículo 15. En el libro de San Lucas, capítulo 8, versos 11, hasta el versículo 15. Por favor, tomen nota. Esta es la parábola que les he hablado. Dice así: es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios.
o la simiente. Esta es la parábola del sembrador. En el verso 12, gracias mi hermano, gracias. En el verso 12 dice, y lo que cayó junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no creen y se salven. Esta es la parábola de la semilla que cayó en el camino. Ahora la parábola de la semilla que cayó sobre las piedras representa esto. Versículo 13. Y los que cayó sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Lo reciben con felicidad. Hermano Osvaldo, yo quiero congregar. ¿Dónde puedo comprarme una túnica? ¿Dónde puedo ir? Dígame la dirección, hermano. Yo tengo que ir a esa iglesia. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación, escúcheme bien, en el tiempo de la tentación se apartan. Vienen las tentaciones. Hay muchos tipos de tentaciones. Por el factor económico, a veces por el caso del séptimo mandamiento, hombres y mujeres. Hay muchas tentaciones. Y como esta persona no puede resistir las tentaciones, entonces cae. El verso 14 dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y ya no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los de corazón bueno, rectos, que retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Aquellos son los que permanecen hasta el día final. Mas aquellos que se apartan del Señor, aquellos que no agradan al alma, la pregunta es, ¿realmente Dios nos perdonará a nosotros? Una vez alguien me preguntó, me dijo, hermano, ¿tendremos perdón de Dios? Realmente es una pregunta que deberíamos hacerle a Dios. Pero las escrituras sí son concretas en responder. Quizás son un poquito duras, tajantes, pero es para nuestro ministerio. Dije a un inicio, ¿qué padre es aquel que a su hijo no corrige? Si usted ha determinado llamarlo Padre, a través de cada oración, usted dice, Padre bendito, Padre, Señor Padre, Padre eterno, Dios mío que estás en los cielos, ayúdame. Si usted lo ha recibido en su corazón como un Padre, recuerde que usted está sujeto también a estar corregidos. Esto dice en Hebreos capítulo 12, verso 5. Y estáis ya olvidados de exhortación, que como con hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Versículo 6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hasta aquí las cosas están concretas y claras. Pero a veces muchos tomamos decisiones crueles. Por ejemplo, quien les habla pasó una prueba grande. No sé si fue prueba o fruto de mi camino, pero fue algo muy difícil. Difícil al punto de que yo renegué. Yo dije, Señor, yo no quiero servir más este pueblo. ¿Por qué? Porque no entendía. Se hacía lo bueno y habían personas de mi mismo camino que lo veían malo. Yo recién tenía 1 año de congregado. No podía entender de que personas que creen igual que mí sean malas y de repente me hagan este daño. Entonces dije, esto no es de Dios. Me tengo que apartar, me tengo que alejar. A pesar que Dios me había hablado a través de sueños, yo optaba por quitarme la vida espiritualmente. No materialmente, sino espiritualmente. Optaba por y pensaba en irme nuevamente y entregarme en los brazos del mundo y cometer toda avidez que existe en él. Hasta que un día se apareció una persona y me exhortó y me hizo ver el gran amor que Dios tiene con nosotros, y que a pesar de que nosotros queramos irnos, queramos alejarnos de Dios, como aquel hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre y se largó y hizo todo con su vida, quizás muchos de nosotros queremos apartarnos en pos de nuestros pensamientos. Dios enviará predicadores hacia ti,
Dios enviará personas que te exhorten. Dios mismo se mostrará a través de sueños, de visiones, buscando recuperarte, buscando que nuevamente vuelvas a sus brazos, como aquel niño que es extraviado de su madre. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no damos nuestro brazo a torcer, no humillamos el orgullo en nosotros y decimos: Señor, perdóname, realmente estoy errado. Si nosotros no hacemos esto, se viene una corrección grande. Y en esto yo no quiero justificar a ninguno, ni aun yo mismo me quisiera justificar, porque todos conocemos entre lo bueno y lo malo. Los hermanos nuevos que por primera, segunda vez conocen la palabra de Dios, ellos no son culpables. Nosotros que conocemos a partir de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, sí tenemos acto de conocimiento. Sabemos la ley y conocemos nuestras responsabilidades. Sabemos que si lo cumplimos seremos bendecidos, seremos grandemente escuchados de Dios. Pero que si nosotros somos rebeldes a Dios y nos vamos en pos de nuestras maldades, sabemos que Dios estará con nosotros. Dios no puede a una persona perdonarle el hecho de que se aleje de Él sin ningún motivo. La mayor de las culpas son causas de entre nosotros, son pruebas humanas, como decía nuestro maestro Ezequiel. ¿Acaso Dios nos ha golpeado desde el cielo, nos ha dado un puñete y dicho retírate? Nunca Dios hace esto. Es que el adversario hace aparentar de que como que Dios no nos quiere. ¿Para qué? Para que nosotros optemos: no, esto no es conmigo, aquí me retiro y me voy al mundo. Y muchos tomamos una mala decisión. Lo hizo con los ángeles. El adversario hizo pecar a los ángeles. Y hoy día esos ángeles también están siendo reservados para ser juzgados en el último juicio final. Mire cuán poderoso es en engaño y en mentira el adversario. Nunca te alejes de Dios. Por cualquier problema, situación, caos que ocurra en tu camino, nunca le des la espalda a Dios. Porque Dios nunca es culpable de nuestras acciones. Dios nunca es culpable de lo que haga Pepito o Panchita en tu vida. Dios te llamó a vivir en armonía, que es saber pelear la buena batalla. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4. Escuchemos lo que dice el Señor. Y Dios, que ni a sus ángeles, escuche bien, que ni a sus ángeles les ha perdonado aquella rebeldía, ni a sus ángeles. Aquellos ángeles que en el cielo, junto con Lucifer o Satanás o el adversario, se rebelaron en pos de sus pensamientos, de sus vanidades, donde creyeron que tenía que prevalecer lo que el adversario promulgaba en el cielo. Aquellos ángeles, el Señor les dijo esto: yo no los perdonaré a ustedes, mayormente porque ellos estaban en la presencia de Dios, porque han gozado de la confianza de Dios, porque Dios ha sido sincero y transparente con ellos. Dios nunca les ocultó nada a sus ángeles. Pero sin embargo, en todo esto, ustedes osaron en retarme, osaron en darme la espalda, en irse en pos de otras creencias, en irse en pos de otros pensamientos. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versos 4. Libro de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Amén. Bendito sea el Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, pero ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Ya lo hemos dicho, los ángeles se rebelaron contra Dios, porque Satanás, el adversario, llegó y les inculcó una creencia que estaba totalmente errónea, una creencia que estaba fuera de los cabales. Les hizo suponer a los ángeles de que Jehová Dios era injusto y que todo lo que él hacía estaba en contra de lo bueno que ellos tenían. De esta manera el adversario pudo engañar a los ángeles en el cielo. Hoy en día, con ese mismo afán,
viene engañando a toda la humanidad. Viene engañándonos a todos nosotros. Imagínense si los ángeles y los ángeles cayeron ante las garras y el engaño del adversario. ¿Cuántos de nosotros caemos en pos de diferentes doctrinas o en pos de otras palabras? Hay gente que nos dice, hermano Osvaldo, yo creo que Dios no existe. Esa es su manera de pensar de él. Yo respeto su manera de pensar de él, pero no la comparto. Yo sí creo que Dios existe. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un aire, y ese aire lo respiramos todo, y a nadie le pagamos por ese aire que respiramos. Más allá creo y confirmo en Dios, porque Dios me ha sanado, me ha rescatado de la muerte a la vida. Sé que Dios existe. ¿Cómo dudar o cómo de repente querer de repente apartarme, Señor? Si un tiempo fui niño, fui inicio en el camino del Señor, si quise alejarme del Señor, porque no entendía el camino, no entendía que en este camino, para llegar hacia la meta, uno tiene que pelear la buena batalla, uno tiene que esforzarse. No es que al primer caída que me pego me voy a retirar. Eso es lo que yo no entendía en este camino. Es por eso que tenemos que entender, si el adversario engañó a aquellos ángeles a que se apartaran del Señor, a que desobedezcan a Dios, ¿cuánto más cree que harán contra usted? ¿Cuánto más golpeará su casa, que es usted? Y si usted no está firme, y si usted no está en aquella roca que es Jesucristo o Jesús de Nazaret, su casa se desplomará y usted se habrá apartado de Dios. Y qué triste es apartarse de Dios. Qué triste es probar la mano de Dios. Así como probamos las maravillas de Dios, podemos probar también el poder de Dios. En el tiempo del profeta Moisés, cuando fueron liberados Israel de Egipto hacia la tierra prometida, ya en el desierto hubo una tribu que se rebelaba contra Dios, que se oponía a cada momento. Era la tribu donde manejaba Coré, su primo, hermano de Moisés y Aarón. Aquella tribu siempre en oposición, siempre buscaba alejarse de Dios, siempre buscaba la sinrazón de los mandatos de Dios. Era una piedra de tropiezo en medio de las tribus. Hasta que Jehová Dios le habló a Moisés, y Moisés lo llamó a Coré y le dijo: hoy mismo haremos ver dónde está Dios, si con ustedes o conmigo. Ya aquel día Coré, todo altivo, vino con la tribu a retar al siervo de Dios. En aquellos momentos se desplomó un gran rayo del cielo y se comenzó a partir parte de la tierra donde estaba apuntando la tribu de Coré. Y comenzaron a caer ese poco. Antes de eso, el profeta Moisés había dicho, Aarón había dicho: todos los que están a favor de Moisés, vénganse a este lugar. Igual lo dijo el Señor en el cielo: aquellos que deseen que yo gobierne a los ángeles, se dirigió, arcángeles, querubines y serafines, pásense a este lugar. Los que están de acuerdo que gobierne el adversario, váyanse con él, con Luzbel. Y ahí fue la perdición. Lo pasó en el cielo, lo pasó en el tiempo de Moisés, lo viene pasando día a día en estos tiempos. Venimos peleándonos por las almas, venimos perturbando a las personas, tan solo por llevarnos una o dos personas. Pero ¿qué estamos haciendo de ellos? Muchos de ellos reniegan en el camino y muchos dicen: no, ni acá ni allá, ni con Panchito ni con Pepita, con ninguno, me quedo en mi casa. Yo no quiero saber nada de Dios. Y es ahí donde viene el error. Dice la Biblia en Salmos capítulo 106, versículo 43. Salmos capítulo 106, versos 43. Libro de Salmos, capítulo 106, versículo 42. 43, perdón. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Amén. Bendito sea el Señor. Miren lo que nos dice el Señor a través del salmista David. En el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 43, dice el Señor: muchas veces los libré, o los libró,
Mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Es que muchas veces Dios está para apoyarnos. Cuando usted clamaba en su hogar y decía, Señor, sáname, ahí estuvo Dios para curarlo. Cuando usted le dijo, Señor, ayúdame a salir de esta angustia, de este problema, Dios estuvo ahí para cuidarlo. Dios estuvo extendiendo una mano todo el tiempo de ayuda, de salvación. Pero ahora que de repente el mal se ha venido sobre nosotros, nos enduramos y queremos apartarnos de Dios. Queremos alejarnos de Dios, sin pensar lo que dice la Escritura. Dios dice, mas ellos se rebelaron a mi consejo. A pesar que día y noche Dios nos ha venido aconsejando, nos ha venido hablando, como un padre a unos hijos, nos ha venido exhortando entre lo bueno y lo malo. Muchos hemos tomado la decisión de ya no volver. A ellos me refiero en este momento. Muchos de ustedes tomaron una decisión totalmente errónea. Lejos de Dios es como aquella planta que un jardinero deje de regarla. Es como aquella planta que se corta de raíz el agua. ¿Podrá vivir por buen tiempo? Vivirá mientras el agua dure a su costado en la tierra. Una vez que el agua se extermine hasta la última gota en esa tierra, esta planta perecerá y no habrá quien la ayude. Mas ellos se rebelaron a mi consejo, dice el Señor. En el libro del profeta Isaías, capítulo 65, también el Señor nos aconseja. Extendí mis manos todo el tiempo a un pueblo, día y noche. Pueblo que siempre anduvo en pos de sus pensamientos. No escucharon mis caminos, dice el Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 65, versos 2. Libro de Isaías, capítulo 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Amén. Bendito sea el Señor. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en pos de su camino, que por cierto no es bueno, dice el Señor, en pos de sus pensamientos. Extendí mis manos. Y hoy en día, muchos queremos de repente, orgullosamente decir, no, yo no voy a servir a Dios. No, hermanito Osvaldo, estaba ciego, vivía cieguito. Hoy realmente veo la luz. Hoy me han enseñado que vivir sin los mandamientos es lo mejor. Hoy me han dicho que si no sirvo a Dios, no voy a morir, que todo era un engaño, que la creación es obra de la naturaleza y cosas por el estilo. Y así golpean la confianza de Dios, hiriendo su sencillo corazón del Señor. Es por ello que el Señor dice, ellos se rebelaron de mí. Extendí mis manos todo el tiempo, todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en pos de sus caminos. Porque siempre el hombre hemos querido caminar en lo que a nosotros nos parece. No que el Señor, yo te sirvo, pero si te gusta, yo te voy a servir medio sábado. Si te gusta, yo voy a hacer esto. Si no te gusta, no hay trato. Siempre le hemos cuestionado a Dios. Y a pesar de esto, Dios ha tenido que mendigar un amor en nosotros. Dios ha tenido que mendigar el amor en usted, en mí. No es que usted vino y dijo, Señor, yo te amo, aquí estoy, vengo a cumplir tus leyes, vengo a obedecer noche y día, aquí estoy, Señor. No, nadie dijo esto. Dios ha mendigado el amor en nosotros, hermanos. Y qué triste y qué doloroso es para un padre que a pesar que su padre lo soportó a su hijo, siendo un alcohólico, siendo un drogadicto, siendo un perverso o cualquier cosa, el padre siempre lo amó. Qué duro es para un hijo, qué duro es para un padre recibir la noticia
que un hijo ya no quiere saber más de él. Entendamos que los consejos de Dios, entendamos que los propósitos de Dios no son como usted los piensa. No es que yo te sirvo cuando yo quiera, o de aquí a un año, Señor. Hoy se termina el COVID y 2022 hacemos trato para servirte ya firmes. Por ahora acéptame como soy, si no, no hay trato. No cuestiones a Dios. No cuestiones a un padre. Nunca cuestiones del amor. Dios podrá ser amoroso, puede ser 100% misericordia. Mucha gente de eso nos acogemos. No, es que Dios es misericordioso, hermano Osvaldo. Dios es misericordioso, gloria a Dios. Todo padre tiene un sentido de misericordia, de perdón. Todo padre tiene también un tope. Hay momentos que las cosas llegan y llegan a su momento. Que el vaso rebota. Todo tiene su momento. No provoque a Dios. No lo lleve a la tentación. El profeta Jeremías dijo: hay dos males que el hombre ha hecho contra Dios. Hay dos males. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. No hiera más a Dios con sus palabras. No lo golpee a Dios con su indiferencia. No le dé la espalda. ¿Qué culpa tiene Dios para que usted lo aleje de su vida? El libro de Jeremías, capítulo 2, versos 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Dejáronme a mí, me dejaron a mí, dice el Señor. Fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas. Cisternas rotas, que no detienen aguas. Dos males hicieron mi pueblo. Dejáronme a mí. Muchos nos hemos ido en pos de otras creencias y hemos abandonado a Jehová de los ejércitos, o Yahvé es su nombre. Hemos abandonado, y con esto lo hemos herido, lo hemos contragolpeado en su confianza, por cavar nuestras propias cisternas, por creer que estamos en lo correcto. Estos males han llegado al cielo. Estos males harán que nosotros perezcamos algún día. Y Dios no podrá hacer nada, porque usted tomó su propio camino. Usted tomó su propia decisión. Usted tomó esa decisión. Si la tomó errónea o la tomó correctamente, usted solo tomó esa decisión. Todo lo que está atado en la tierra está atado en el cielo. Lo que usted desata aquí en la tierra, desatará en el cielo. Si usted hoy se reconcilia con Dios, se librará de esta corrección que viene. Pero si usted hoy no busca amistarse con Dios, recuerde que como un padre tiene todo el derecho de corregirnos. Dice en el libro de Salmos capítulo 73, versos 27. Salmos capítulo 73, versos 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecen. Grabemos esta palabra en la mente. Todo aquel que se aleja de Dios perecerá. Tú lo cortarás a todos aquellos que fornicando se alejan. Los pecados son otra causa de alejamiento de Dios. El adversario nos seduce a nosotros a cometer todo tipo de pecado en el camino. A los jóvenes los lleva a fornicar, quiere decir a tener relaciones sexuales antes de su matrimonio. A los casados nos lleva en pos del adulterio, a tener otras mujeres, otros esposos fuera del matrimonio. Y con este pecado el adversario nos aparta de Dios. Muchos de nosotros nos apartamos solos, porque nos ponemos en un camino en que si es Dios o si es el pecado. Y muchos optamos por seguir pecando. Pero la Biblia es clara. Ellos perecerán. No habrá solución. Por eso es bueno tomar decisiones sabias e inteligentes.
Usted sabe lo que dice Dios a través de la Escritura cuando una persona se aleja. Es muy malo. Mira cuán malo y cuán amargo es dejar a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versos 19. Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Es que nosotros debemos pensar bien. Muchos de nosotros hemos sido recogidos. Muchos realmente ya no servíamos. Quien les habla tenía un par de riñones dañados, que sin la ayuda de él no podía estar delante de ustedes hoy. Hoy quizás estuviera alimentando a los gusanos en un cementerio. Y muchos de ustedes tienen testimonios parecidos. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si Dios no hubiera aparecido en esos momentos? Preguntémonos en casita, reflexionemos, meditemos. ¿Será justo apartarnos de Dios en estos momentos? Muchos cuando ya somos bendecidos, antes éramos pobres, no teníamos nada, mendigábamos, nuestros trabajos nos iban mal, no éramos prósperos. Cuando Dios nos retomó, se sentó, nos afinó, nos limpió, nos ha curado y nos ha enviado nuevamente a una batalla. Muchos hemos ganado, hemos peleado batallas y somos prósperos económicamente. Si en el momento de la riqueza decimos, no, ya para qué sirve a Dios, hermano Osvaldo, ya el dinero es todo. Imagínese, ¿usted cómo se sentiría que su pareja lo abandonara por otra persona que tiene más dinero? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo sentiría que su pareja lo abandonara a usted? ¿Cómo sentiría que un hijo lo abandone a usted siendo padre por un padre adoptivo? ¿Cómo se sentiría? Medite en casita. Pensemos bien. De la misma manera, usted está haciendo esto con Dios hoy. Usted se está apartando de Dios. Le está dando la espalda. Aquel tiempo cuando Dios lo hizo prosperar, cuando Dios lo rescató, usted nunca pensó en alejarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy usted ha tomado esa decisión de alejarse de Dios? ¿Qué pasó, amados hermanos? Pasó que el adversario ha tomado nuestro corazón y nos ha probado a todos nosotros. Leamos primero Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabed pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová Dios y faltar a mi temor y faltar mi temor en ti. Levántese de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Mira cuán amargo es dejar a Dios. Dejar aquel fruto de tus victorias, fruto de tu prosperidad, fruto de que hoy estés aquí en la tierra de los vivientes. Y que hoy por un factor económico, o por una mujer, o por un hombre, o de repente por seguir en el vicio, en el pecado, o de repente por una pequeña piedra de tropiezo. No, es que hermano Osvaldo, el hermano se ha portado muy mal, me ha hecho esto, ahora yo no congrego. Va a ver cómo le voy a hacer entender. ¿Acaso usted le hace daño al hermano? Usted se hace el daño a usted mismo y aflige a Dios. No aflija a Dios. Le pongo un ejemplo grande. Es una reunión grande y su padre ha invitado a todos los hijos. Muchos de los hijos se van acercando a esta reunión, que por cierto es un día célebre. Uno de los hijos dice, no voy a ir, porque con mi hermana Panchita no nos llevamos, y si Panchita va, yo no voy. No va la hermana. El padre se pone a pensar en su hija. ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Será que realmente ya no le intereso? ¿Será que perdió ese amor por mí? ¿Qué pasó con mi hija? El padre se pone triste
en aquel momento. Siente la presencia, extraña la presencia suya en el lugar de siempre, en aquella silla, en aquella banca donde usted venía y se reunía junto a él. Siente la presencia. El Padre llora. El Padre buscará una y mil formas de llegar a usted para nuevamente volverlo a tener en aquellas reuniones. Pero aquel hijo, por no perdonar a Panchita, o a su hermana, o a su hermano, nunca irá a esas reuniones. Todo el tiempo afligirá a su padre. Con su no presencia lo herirá. Llegará un momento en que el padre tendrá que actuar, tendrá que corregir a aquella persona. A veces muchos no soportamos el castigo. Muchos ahí renunciamos. Muchos ahí de repente en el dolor gritamos. Pedimos, Señor, por favor. No esperemos ese momento. No esperemos que acontezca esto. No nos apartemos en pos de las vanidades. Que no sea primero nuestras perversidades. Que no sea primero nuestros pecados. Como dice Salmo 125, verso 5. En el libro de Salmos, capítulo 125, versículo 5, dice el Señor: Mas a los que se apartan tras sus perversidades, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran en iniquidad, y paz sea sobre Israel, dice el Señor. Jehová los llevará. ¿A dónde me llevará Dios? Hágase esa pregunta. Jehová los llevará. ¿A dónde? ¿Será que los llevará a Israel? ¿Será que los llevará a otro pueblo? Entienda bien lo que Dios habla. Hermano Milagro de nuevo me ayuda con himno. Entonces, pensemos bien lo que queremos de aquí en adelante. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 17 versos 13. El tema que estamos tratando hoy día se titula Los que se apartan de Dios, o los que se apartaron de Dios. Aún podemos retornar, aún podemos volver a Dios. Dejemos los rencores, dejemos las enemistades atrás. Llegó el tiempo de retornar. Que no seamos parte del juicio, que no seamos cortados, donde aquel un día los rectos fueron cortados, como dice la Escritura. En el libro de Job, mire quién nos alejó de Dios. Realmente no fue usted, sino que fue el adversario que vino a probar a usted. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 5, verso 6, verso 7, dice el Señor. En el libro de Job, capítulo 4, verso 5, verso 6 y versículo 7. Mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. La palabra turbar es confundir. Te confundes. Verso 6. El Señor pregunta esto: ¿este es tu temor y tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Este es tu temor, dice el Señor, tu confianza que has tenido conmigo. ¿Esta es realmente tu esperanza y la perfección que me prometiste de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiere? Dice el Señor. ¿Quién que fuera inocente se perdiere? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Haber nadado tanto, hermanos, para ahogarnos en la orilla. Vamos a escuchar una bella melodía espiritual, un himno, y luego estaremos volviendo ya para culminar. Este tema es muy largo. Espero que se escuche claramente. Gracias a mis hermanos que están ahí siempre atentos a la palabra de Dios sin fronteras. Dice así el Señor: esta es tu confianza. Es que muchos a veces en la prueba, en los problemas, en nuestros propios errores, lo primero que optamos es en apartarnos de Dios. Como decir, bueno, Señor, ahora me aparto y te hago sufrir la ley de hielo. No provoque a Dios. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 17 versos 13. Jeremías capítulo 17 versos 13. Oh Jehová, esperanza de Israel,
Manda milagros. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y si los de mí se apartan, serán escritos en el polvo de la tierra. Porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo de la tierra. Por eso temprano decía, y serán llevados a otro lugar. No es que usted y yo vamos a ser traspasados a un lugar vecino. Usted y yo seremos escritos en el polvo de la tierra si nos apartaremos de Dios. Luego estaremos volviendo. Porque dejamos a la vena de agua viva a Jehová. Y hemos dejado. No dejemos a esa vena de agua viva. No lo dejemos. Escuchemos este himno maravilloso que nos tiene preparado nuestra hermana. El himno se titula Dolor de un pecador. El himno se titula Dolor de un pecador. No creo que está en el escenario. Los cordiales saludos, hermanos de Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. Grupo musical Emanuel, mis hermanos de Manantial de Vida. A la familia Terrones Cruzado en Chimbote. A la familia Laiza Bocanera en Trujillo. Y a todas mis hermanas, a todas las familias del Perú y el mundo entero. Bienvenidos, esto es Ainimbo, la palabra de Dios sin fronteras. Siempre llevando un mensaje de salvación y reflexión por todo el mundo. Es el hombre, oh Señor, que rechaza tus mandamientos y tu doctrina. Por sus maldades el hombre se vuelve muy orgulloso y vanidoso. Al darse cuenta el hombre ha perdido lo más hermoso que hay en la vida. Triste del hombre, oh Señor, que se ha apartado de su camino, porque este mundo está lleno de maldades y vanidades. Los cordiales saludos, hermanos de Pucallpa, a nuestro hermano Samuel, Ruby, Talía, que están recibiendo el Santo Sábado también a través de la señal Ainimbo, la palabra de Dios sin fronteras. El himno se titula Dolor de un pecador. Tania Venacio, es mejor buscar una iglesia donde usted esté junto con el Señor alegre. La vida es nada si no tenemos
Dios, hermanos. Que entonamos en este canto, damos a reflexionar, porque en la vida del hombre solo hay dolores. Uno amarguras, presente este día, mis hermanos de Trujillo, Arequipa. pero menos amor. Si no Y tenemos María de Triunfo también presente. Huancayo, hermanos, saludos. Bien, hermanos, continuando. Un bonito himno que nos hace reflexionar. Triste es la vida del hombre que se ha apartado del Señor, dice. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, lo ha destrozado. Parte de ellos, el apartarnos de Dios, es porque muchos queremos llevar una vida de libertinaje. Y usted hay que ser conscientes. A veces el pastor les pregunta, hermanita, ¿qué pasó? ¿Por qué usted ya no está congregando, hermano? Hermano pastor, ¿qué le digo al hermano pastor? Lo primero, a veces mentimos. No, es que hermano pastor, en mi trabajo ya no me dan permiso. No, es que hermano pastor, mi esposo ya no quiere que vaya a la iglesia. Es que hermano pastor, me estoy sintiendo un poquito mal, no voy a poder ir, me siento impedida. Y comenzamos con las mentiras. Muchos de nosotros somos conscientes y sabemos que hemos dicho en nuestro corazón, no, me voy a dar un tiempito como para seguir pecando, porque como que me ha faltado pecar. Y esto no es estable. La pregunta es, ¿usted sabe cuánto tiempo tendrá de vida en esta tierra? Si yo lo supiera, hermanos, yo quizás optaría por medio tiempo en pecar y medio tiempo en ya congregarme. Pero es que yo no conozco el tiempo de mi vida. No sé si viviré un día más, 2 días más, un año más, o 2 años, no sé. Es por eso que no puedo arriesgarme. Si hemos tomado la decisión de servir a Dios fiel hasta el final, tenemos que estar aquí fuertes y valientes. No mirando atrás. No mirando atrás como aquellos que miraron hacia atrás. No escuchemos al corazón de piedra, el corazón que nos llama a pecar. Escuchemos a él. Mire lo que dice la Escritura. Libro de Jeremías, capítulo 7, versos 24. Parte de ellos es que muchos aún todavía queremos seguir en pos de nuestros malos caminos. No queremos renunciar, no queremos desprendernos de esa vieja vida. Queremos todavía actuar en nuestras maldades. Y esto es un grave error. Libro de Jeremías, capítulo 7, versos 24. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versos 24 dice: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Número 1, no quisimos escuchar los consejos de Dios. Cuando Dios nos aconsejaba, no hagamos esto, nosotros creíamos que Dios nos decía, háganlo. Y comenzamos muchos de repente a fornicar, otros a adulterar, otros comenzamos a robar, a hacer vida social y en diferentes formas. Y fuimos pecando. Y el mismo pecado nos fue endureciendo ante Dios. Porque el Espíritu siempre nos va a someter hacia Dios. Tenga en cuenta esto. El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar hacia arriba. Es como cuando usted se cae de un avión y tiene un paracaidista, ¿no? Se abre el paracaídas y al abrirse, usted se sostiene en el aire. Es igual que usted se cae al fondo del mar, pero tiene un chaleco salvavidas, entonces el chaleco se infla y usted no lo permite caer más de lo que puede caer. Pero si usted no tiene el consejo de Dios, es como si no tuviera un paracaídas, como si tuviera un chaleco. Entonces usted va cayendo, cayendo y cayendo. Y una vez que ha caído en las profundidades del pecado, es difícil que usted pueda levantarse. Es difícil si usted no necesita, si usted no pide ayuda a los hermanos. Hay muchos hermanos que a veces, cuando uno llega a predicar, se endurece su corazón. Lo primero que salen es molestos, insultan a los hermanos. ¿No? ¿Qué hacen ustedes acá, hermanos? Que por aquí, que por acá. Es que los hermanos se preocupan por ti. Si a tu casa han llegado hermanos, de repente buscando tu bienestar, ábrele las puertas. No les cierres las puertas. Es porque ellos vinieron realmente a pelear por ti. Porque ellos no quieren que tú te pierdas. Porque ellos no quieren que tú seas juzgado junto a la creación.
Ellos quieren que tú te levantes nuevamente. Hay muchos hermanos que tienen un maravilloso don, diferentes tipos de dones, y que hoy esos dones se están marchitando junto a ellos. ¿Por qué? Se fueron en pos de sus maldades, porque tuvieron una batalla espiritual. Esto dice Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Tuvieron este tipo de batalla en que la carne los codiciaba para que ellos se vayan del pueblo de Dios, mientras que el espíritu los atraía al camino de Dios. Y en esta batalla alguien tiene que ganar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 17. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Bendito sea el Señor. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo siempre está buscando corregirnos a nosotros, para que usted no se descamine como un tren del riel. Estando en un buen camino, usted se sale la llanta y poco a poco se está yendo por otro lado. Entonces el Espíritu Santo está peleando para que usted retorne nuevamente al camino o al riel donde usted aprendió, en las primeras enseñanzas, en los primeros rudimentos. Hay muchas personas que nos vamos en pos de otras doctrinas, y esto también nos aparta de Dios, porque Dios ha sido claro a través de su enseñanza de todo tiempo, desde los tiempos antiguos, los tiempos medios, y hoy, acá en el Perú, Dios ha dado una enseñanza sana y concreta. Lo ha dicho a través de nuestro maestro Ezequiel Atacuazi Gamonal. Nos ha predicado las enseñanzas que son las doctrinales, los 10 mandamientos. En el tiempo del 2000, cuando nuestro maestro Ezequiel descansa, lo deja a su hijo como misionero general, el señor Ezequiel Jonás, y él nuevamente nos recalca, nos dice: ya todo lo ha enseñado mi padre, hay que seguir los mismos consejos. Pero es ahí donde salen diferentes tipos de costumbres que nosotros queremos imponer, y es donde muchos terminamos apartando de Dios. Y es aquella batalla en que muchos de ellos se han apartado incluso de Dios. A ellos me dirijo, llamándolos a una nueva misericordia, a que no seamos parte de esta gran condenación entre la creación y el mundo. Les invitamos a reflexionar. En el nombre de Jesús de Nazaret os llamamos a todos ustedes nuevamente a seguir peleando la batalla. Continuemos aquello que dejamos. Aquellos, gracias por la pregunta, hermana Milagros. Hay una hermana que me hace una pregunta y me dice: hermano Osvaldo, ¿y qué pasa con los hermanos que nuevamente retornan al pueblo de Dios, pero ya desean servir, ya no retirarse? ¿Sabe qué pasa? Que Dios es misericordioso, que Dios sí los va a perdonar, que Dios sí los va a amar. Recuérdense la parábola que di hace tiempo del hijo pródigo. Este es mi hijo que estaba perdido, dijo el padre, que estaba muerto y que hoy ha vuelto. No me convenía, dice, abrazarlo, pelar el mejor becerro, darle el mejor anillo, la mejor ropa. Dios está presto para con nosotros. Por eso dice la Escritura en Jeremías 26:13: y ahora mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y Jehová también se arrepentirá del mal que ha dictaminado. Así como Dios muestra la vara de la corrección, Dios también puede retirarla. Pero eso depende de usted y depende de mí. Depende de nosotros, que tomemos buenas decisiones. Dios no se agrada del castigo. Dios no quiere que ningún ser humano, ni mucho menos la congregación israelita, perezca en este tipo de juicio. Muchos de nosotros estamos pereciendo, estamos siendo golpeados. ¿Pero por qué? Porque Dios viene hablando. La semana pasada di un testimonio de un hermano israelita que, saliendo a medianoche en el 31, por él sus perros que gritaban y asustaban, él los corrió a socorrer, y en eso miró al cielo
Y en el Señor una voz le dijo: les he dado tiempo para que se arrepientan, pero ni aún con esto ellos cambian. Mire qué testimonio. Y esto es una visión, esto no es un sueño. Él escuchó a Dios despierto. Escuchó que le dijo: y les he dado tiempo para que se arrepientan. Ni aún con esto cambien. Mire lo que hemos pasado. Ha venido este virus que ha llevado a cuántos de nuestros hermanos y a cuántas de nuestras familias. Y ni aún con esto, la humanidad, deseamos volvernos a Dios. Ni mucho menos aquellos que nos rebelamos a Dios. Aquellos que nos apartamos donde conocimos, donde nos conoció, mejor digamos, Dios. Aquellos que se apartaron, ni aún con esto queremos volver a Dios. ¿Qué puede hacer el Señor? Dígame usted. ¿Acaso no será que tendrá que corregirnos? Muchos sufriremos. Por eso dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Escuchemos lo que dice el Señor. El Señor es misericordioso. El Señor nos viene llamando a través de un consejo, a través de una predicación. Ahí está Dios llamándonos a la reflexión a todos nosotros. Libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versos 30 y versos 31. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 y 31. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Amén. Bendito es el Señor. El Señor nos llama a una reflexión. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel. Aquí no habla de un pueblo, no habla de una nación, habla de su pueblo, Israel. Dice el Señor Jehová: convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades. Iniquidad, pensamientos, pecados, errores. Volvámonos de todos ellos. Y no será la iniquidad causa de ruina. Si una persona se arrepiente, se convierte, reconoce a tiempo, antes que el juicio lo abrace, no va a ser la iniquidad causa de ruina. Dios lo perdonará. Versos 31. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice el Señor. Nos llama a que cambiemos, a que nos mejoremos, a que volvamos al camino de Dios y digamos: Señor, aquí estoy para servirte. Perdónanos por cuantas faltas hemos hecho. Somos tu pueblo, Señor. Aquí estoy para servirte el resto de mi vida, hasta los días que me tengas aquí en la tierra. No venga a cuestionar a Dios. No vuelva. Hay personas que retornamos, pero en el camino estamos cuestionando a Dios. ¿Pero por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace Dios lo otro? O sea, como la simiente de Coré, porque usted puede ser destruido junto a toda su familia. No sea como esa descendencia. Venga a Dios realmente con un corazón arrepentido. Vuelva a Dios porque realmente necesita la presencia de Dios. Y hace una pregunta y dice: ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Y por qué moriréis? Habemos personas que solamente en el sufrimiento buscamos a Dios. Pero cuando la vida nos sonríe, poco nos importa el temor a Dios. Nos alejamos de Dios. Creemos que Dios es un juego. Creemos que Dios es un títere de nosotros, que cumple todos los caprichos que usted y yo necesitamos. No se equivoque, hermanos. No se equivoque.
Aún la Biblia dice que un animal, como el buey o el asno, sabe reconocer a su Señor en todo tiempo, aún en cualquier momento. Pero el Señor dice: mi pueblo no me reconoce. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, versos 3 y versos 4. Mirad cuán amargo es dejar a Jehová los ejércitos. Mira cuán amargo es dejar a la fuente de agua viva. Usted que dijo, Él no existe. Usted que dijo eso. Te apartaste en pos de tus iniquidades, en pos de tus pensamientos. Escucha lo que te dice el Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron mi ira al Santo de Israel y tornaron hacia atrás. Mire cómo el Señor nos exhorta. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Le hemos dado la espalda a Dios con nuestras acciones. De repente estamos en el pueblo, pero estamos como si no estarlo, porque día a día estamos pecando, estamos tropezando y somos piedra de tropiezo para otras personas. Hay gente que nos mira a nosotros y dice: mira cómo el hermano Osvaldo comete sus errores y no le pasa nada, yo también haré igual. Y somos una cadena de mal ejemplo. Llevamos a mucha gente en pos de esta generación en una condenación. Y muchos soportamos el juicio de Dios. Y cuando envían las plagas, y cuando llegan los juicios de Dios, muchos somos partícipes de ellos. ¿Por qué? Preguntémonos nosotros. ¿Por qué somos parte aún de estos juicios? Porque quizás no hemos cambiado. Porque quizás no hemos mejorado nuestras acciones. Y muchos aún todavía nos hemos apartado de Dios. Hay mucha gente que hasta el día de hoy escucha decir, dice: hermano, ¿para qué vamos a la mascarilla? Tenemos que salir, tenemos que hablar, ese es el momento. Dios no va a dejar que nos contaminemos de este COVID-19. Mucha gente perecieron en pandemia. Muchos hermanos como usted y yo. Es porque muchos de nosotros, solo Dios sabe cómo están nuestros caminos delante de Él. Y si no estamos bien nosotros, tenga por seguro que no tendremos la protección de Dios. Por eso es mejor cuidarnos. No le demos cargas a Dios. Tratemos de ser prudentes en el camino. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. Mas el simple va y lo recoge. No seamos simples, seamos avisados. Si usted ve que este virus se está propagando y le están diciendo que usemos la mascarilla, que no nos reunamos, que no nos convoquemos en cumpleaños, tratemos de evitar esto. Evitemos lo menor que podamos contagiarnos. Si usted es una persona inmune, hágalo por su familia, porque su familia perecerá y usted sufrirá. Y muchos de repente clamaremos a Dios, diremos: Señor, líbralo, sálvalo. Pero esto se puede evitar. Hay cosas que se pueden evitar en la vida. Tratemos de luchar contra ello. No vayamos en pos de Dios rebelándonos. No digamos: ¿para qué hay que servir a Dios? Llegó el tiempo de vivir nuestra vida. Al final el que muere, muere, muere y ya no tiene otra solución. No piense como el mundo. Miren lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versos 32. Escúcheme bien. Dios no se goza de la muerte de ningún hermano. Dios no se goza. Escuche bien lo que dice el Señor. Si usted pensaba de repente: no, es que Dios es un Dios malo, mira cómo le gusta matar a la gente. Dios no se goza de las cosas que pasan.
Pero Dios es justo. Y como un padre no puede permitir que un hijo se rebele ante Dios. Esto ningún padre ni usted le permitiría a su hijo. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versos 32. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 32. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Que no quiero la muerte del que muere. Eso es palabra de Dios. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Hermano, pero ¿de qué me tengo que convertir? Hay que convertirnos en nuestras malas acciones. Debemos convertirnos de ahí, salir de esa vida. Porque caso contrario, seremos juzgados. Porque nos hemos apartado de Dios. La pregunta es, y aquí quiero que muchos reflexionemos. Hermano Pablo, pero yo no me he apartado, yo sigo todavía congregando en la iglesia. Del momento que una persona se va en pos de las palabras de Dios, de las enseñanzas de Dios, de los mandatos de Dios, desde el momento que se desvía de ello, usted ya se apartó de Dios. Quiero que entienda esto y sea bien claro. Desde el momento que usted se desvió, Dios le dijo, no robarás, no hurtarás. Pero usted comenzó a robar, comenzó a hurtar. No, pero aquí estamos, Señor, somos tu pueblo. Desde el momento que usted infringió, usted se está apartando de Dios. Al usted apartarse de los mandatos divinos, usted se apartó de Dios. Al usted apartarse de los principios de Dios, usted se apartó de Dios. No basta que usted se aleje de la iglesia para que Dios lo tome como un apartamiento. Desde el momento que usted dejó de obedecer sus palabras, desde ahí usted abandonó a Dios. Usted se apartó de Dios y se fue en pos de sus pensamientos, como dijo la Escritura, en pos de sus pecados. Usted mismo se fue negando el vivir. Usted mismo se fue negando el estar delante del Creador. Usted mismo. ¿Quién podrá ayudarnos en aquel día? ¿Quién podrá solucionarnos, hermanos? Mire lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 31, verso 6. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Convertíos a aquel. Dice que él tiene un nombre: Jehová de los ejércitos. Y un nombre sobre todo nombre: Jesucristo o Jesús de Nazaret. Convertámonos a ellos y podremos vivir y podremos salvarnos de este gran juicio. Mas aquellos que se apartan de Dios sean escritos en el polvo de la tierra. No provoquemos a Dios, no tentemos a Dios como aquellos ángeles que tentaron a Dios y que Dios los tiene reservados aún para el día del juicio. Dios los tiene reservados. Lo hemos leído antes en 2 de Pedro capítulo 2 versos 4. 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 lo hemos leído. Aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, Dios los tiene reservados para un momento juzgarlos. Asimismo, dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 5, versos 29, versos 30. Reservados para un juicio, aquellos que se apartan. Si usted no se convierte a Dios, usted queda reservado, queda guardado para aquel gran juicio. Libro de Jeremías, capítulo 5, versos 29 y 30. ¿No tengo de visitar sobre esto?, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Versos 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra,
dice el Señor. ¿Acaso no tengo un derecho, dice Dios, de visitar sobre estas cosas que ellos hacen? Y de tal gente no se vengará mi alma, dice el Señor. Son dos preguntas que nos hace. ¿Usted qué le respondería a Dios? ¿Qué le podría decir a Dios? Con decirle que la Escritura, en mayoría de la parte de la Biblia, nos llama el Señor siempre a la reflexión. Siempre nos llama a cambiar, a mejorar. No miremos al costado, no, que hermano Osvaldo, el hermano Julano me sacó la lengua y porque me sacó la lengua no quiero congregar. No, es que el hermano Pepito siempre me jala el cabello. O que la hermana Panchita siempre habla mal de mí. Y como ella habla mal de mí, yo ya no voy a congregar. Salvo que hablen otra doctrina, que lo lleva por caminos dudosos, ya no a la salvación. Si puede la persona optar y cambiarse a otra iglesia, donde prediquen la palabra de Dios como es, donde usted pueda crecer espiritualmente, donde usted se sienta bien. Pero si hay cambios, alteraciones, esto no podemos seguir aceptando. Sería aceptar la condenación, sería ponernos una soga al cuello nosotros mismos. Miren lo que dice una parte en la Escritura. Y en esto tratemos de reflexionar, tratemos de meditar nosotros. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 32, versículo 28 y versículo 29. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versos 28 y versos 29. Porque son gente de perdidos consejos. A veces un hermano predica, otra hermana predica y predica. Y me no, este hermano ya me aburre con lo mismo y lo mismo. Ya esto me hostiga. Yo ya no quiero que me hablen otra cosa. Quiere que le hablen de la gracia, quiere que le hablen del mundo, si es redondo, quiere que le hablen de repente de cuántos planetas hay, quiere que le prediquen de repente cosas nuevas. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere cambiar, porque no quiere volverse de sus iniquidades. Y cuando le hablan consejos que los lleve a mejorar, esto le aturbe sus oídos. Esto es apartarse de Dios. Es mejor reconocer nuestros errores. Por eso en Deuteronomio 32, 28 dice: porque son gentes de perdidos consejos, y no hay en ellos entendimiento. Versículo 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y entendieran su postrimería. Ojalá fueran sabios, dice el Señor, y entendieran en qué van a parar, dice la Biblia católica, en qué van a terminar. Si seguimos como estamos, oh, yo no quiero ir a la iglesia, hermano Osvaldo, a mí nadie me obliga, si quiere voy, si quiere no voy, es más, cierro mi puerta, no me golpeen a mi puerta. Si seguimos así, hermanos, usted sabe en lo que vamos a terminar, sabe en qué vamos a parar. Usted como conocedor de Dios, y por haberse revelado, será mucho mayor el castigo que aquella generación que no tiene conocimiento de Dios. Será mucho mayor. Es muy importante, mejor humillarnos, es mejor reconocer. Las cosas no se dieron como usted pensó. Yo al inicio culpaba a Dios, creía que Dios era culpable de las cosas que me sucedieron. Pero cuando fui creciendo y fui entendiendo el propósito de Dios, vi que yo también tuve parte de culpabilidad en esas cosas. Pero yo cegado le echaba la culpa a Dios. Cegado le echaba la culpa a Dios, y así no decidí congregar más de un mes en la iglesia. Hasta que Dios me habló, primero con lágrimas. Hermano Osvaldo, aún todavía yo lo amo. Fue la primera palabra que escuché. Pasó unos meses y yo era más rebelde. Yo iba a pecar. Yo quería pecar, yo quería contaminarme con este mundo. Hasta que tomó un cuerpo en la tierra, una carne, un anciano cualquiera, que cualquiera podía obviarlo o apartarse de él. Yo tuve delante de mi frente, y me acuerdo que se acercó y me dijo: hermano Osvaldo. Sí, le dije yo. Usted es israelita, ¿verdad? La verdad, yo, hermanos, no sabía qué decirle en ese momento. Hermano Milagros,
Yo no sabía qué decirle en ese momento a aquella persona. Yo no sabía. Yo pensaba que era un hombre cualquiera delante de mi presencia. Yo había ido a ese lugar totalmente a destruirme como cristiano. Había ido a pecar. Me había propuesto en mi mente acabar con mi vida espiritual. Porque estaba totalmente resentido en mi vida. Porque me habían golpeado de mil maneras. Había sentido como que Dios, aparentemente, entre comillas, se había alejado de mí. Y en mi resentimiento dije, no voy más a la iglesia. No voy más. Tomé una decisión y me fui en pos de caminar al pecado. Me fui en pos de suicidarme espiritualmente. No quería saber las cosas de Dios. Porque hubieron personas que me hirieron en el camino. Personas que te dijeron de todo. A pesar que era mentira, ellos apostaban a que era verdad. Yo me había sentido totalmente decepcionado. A ellos se añadió la muerte de mi padre por aquellos momentos. La muerte de un abuelito mío. Y la muerte de un ser querido. Mi vida totalmente estaba destruida. No había consejo. Yo luchaba contra todo. Iba a la iglesia, me postraba, ayunaba. Pero en vez de recibir el cariño y el amor de mis hermanos, siempre escuchaba golpes. Palabras que venían como puñales. Y esto endurecía más mi corazón. Quería revivir. Quería tan solo voltear la página y continuar. Pero cuando estaba ahí, siempre había palabras negativas. Palabras que a través de la Biblia, personas que no entendieron el propósito de Dios, contragolpeaban. Sentía que ni los ayunos, sentía que ni mis oraciones me hacían bien. Mi hermano que caminaba conmigo en la obra, predicando, él había perdido la esperanza igual que yo. Él ya no luchaba como yo. Él entraba a la iglesia y se iba a una cabaña y dormía en esa cabaña. Siempre que yo le decía, hermano, vamos al templo, él me decía, ¿para qué, hermano Osvaldo? Si siempre que entramos a esa iglesia nos atacan, bíblicamente nos apuñalan a nosotros. Él no quería ya reposar. Yo de repente, con ese último aliento de fuerza, entraba en la iglesia. Pero tenía razón, mi hermano. Toda palabra era golpe. Tanto fue el golpe, las palabras, como ese Proverbios, que yo tomé una decisión y dije, ya no seguiré más en este camino. ¿Por qué no me enseñaste, Señor? Esto iba a pasar. Pero tú me enviaste, Señor, a predicar. ¿Qué hice de mal, Señor? Estas son mis palabras. Siempre al Señor llorándole. Tomé una decisión muy cruel. Me recogí mi cabello y me saqué la túnica un sábado. Y dije, ya no doy más. Desde hoy me apartaré y no hablaré más de tus palabras, Señor. Iré y trabajaré los días que vengan. Sentí que todo lo que había hecho como que había sido en vano. El adversario caló en mi corazón la dureza y el resentimiento.
No quería ver los hermanos. No quería escuchar a ningún hermano. Tenía un odio profundo en mi corazón. Me acordé de una vida pasada y dije, hoy cometeré un pecado. Con esto terminaré, con esto. Yendo en pos del camino a entregarme en las redes del pecado, me senté en un asiento y dije, aquí esperaré el momento. Al momento llegó un anciano y una anciana. Era una pareja de esposos. La anciana pasó y conversó con la persona que yo iba a conversar luego. El anciano mirándome me dijo, ¿usted es hermano? Realmente, hermanos, yo no sabía qué decirle. Estaba tan dolido y herido y resentido que lo primero que se venía a la mente es decirle, yo no soy israelita. Pero en mi mente me golpeaban las palabras que dice, cualquiera que me negare, yo también lo negaré delante del Padre. Aquellas palabras que me hablaban dentro de mí me hicieron decirle de una forma quizás con desánimo, sí soy hermano israelita. El anciano me dijo, ¿por qué no me hablas de las palabras de Dios? Predícame, yo necesito ayuda. Yo negativamente en todo momento le dije, yo sin Biblia no predico, hermano. Yo no sé mucho. Esa era mentira. Yo sabía los textos bíblicos en ese momento. El anciano sacó de su bolsa, sacó una Biblia, me recuerdo, y me dijo, aquí está, hermano. Yo sí tengo una Biblia. Yo recibí la Biblia y la abrí. Y le dije, ¿qué desea aprender? Deseo que me hable sobre el sábado. Y yo, negativamente y egoísta, solamente le di 3 textos bíblicos. Recuerdo que fue Génesis 2:3, Éxodo 28, Ezequiel 20:12. Y rápidamente lo corté y le dije, aquí está su Biblia. Gracias. Él mirándome me dijo, a veces Dios nos tiene la culpa de lo que otras personas te hacen. Dios no tiene la culpa. Mira cuán amor Dios nos tiene. Mirar cuán amor. Dios es paciente con nosotros. Me recuerdo que aquella palabra que me decía eran como un puñal en mi corazón y desgarraron mis ojos y no podía contener las lágrimas. Y el anciano me seguía hablando, me decía, ven nuevamente. Él de ahí te sigue esperando. No cometas este error. No lo hagas. Yo me levanté corriendo, salí de esa banca. No le dije ni gracias, ni lo volví a mirar atrás. Había escuchado lo que necesitaba oír. Yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Dios fue misericordioso. Dios no permitió que me perdiera. Dios no permitió que me alejara. No lo permitiste, Señor. Por eso que yo no puedo juzgar a ustedes.
Yo sé que en el dolor y en el momento de aflicción muchos nos resentimos. Yo los entiendo a ustedes. Los entiendo porque yo lo viví. Sé que es difícil sin la ayuda de Dios. Pero hoy les invito, hermanos, oremos, clamemos en la casita, arrodillémonos y digámosle: Señor, una vez más, solo te pido, Señor, que me hables. Y yo te serviré el resto de mi vida hasta la muerte. Una vez más. Dios es tan misericordioso, hermanos. En aquel momento me retiré a mi casa caminando. No podía contener mis lágrimas. Alababa. Era 6 de la tarde, alababa. Pero mis lágrimas no podían parar. Había conocido un lado muy bueno, que es la misericordia que Dios tiene. Que Dios nunca se alejará del hombre, sino que somos nosotros los que nos apartamos en pos de nuestras rebeldías. Que somos nosotros que, creyendo que Dios es malo, nos alejamos. Somos nosotros los que somos piedra de tropiezo para aquellos pequeñitos. Mirad lo que dice el Señor: no escandalicéis a mis pequeñitos. Es mejor que nos pongamos una piedra de molino y nos tiraremos a las profundidades del mar antes de hacer pecar a estos sus hijos. Cuidemos siempre lo que hablamos. Comportémonos como hijos de Dios. Los tiempos cada vez son más difíciles. Muchos escucharán a Dios. Otros quizás, no lo sé, no tendrán la dicha, o tendrán la dicha de escucharlo. No esperemos apartarnos. No esperemos que Dios nos traiga desde allá, porque quizás no todos tendrán la voluntad de escuchar a Dios. Recuerda que el Señor no perdonó ni a sus ángeles y que los tiene ahí reservados para destrucción. Como dice en Job capítulo 21 versos 30, 31 y 32. Que el malo es reservado para el día de la destrucción. Presentaos serán en el día de las iras. ¿Quién les denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién les dará el pago? Dice el Señor. Porque llevado será él a los sepulcros. Si el montón permanecerá, ¿quién nos denunciará el camino, hermanos? Si usted se arrepintió de seguir a Dios, no lo haga. No se niegue la existencia de vivir. No se la niegue. Usted es como aquella planta del jardín. ¿Qué le dijo el jardinero? Yo no necesito de ti. No se niegue las ganas de vivir. Volvámonos a Dios. Volvámonos aquellos que nos apartamos de Dios. Y si usted pensó retirarse, pida perdón a Dios por ese pensamiento. Pídale perdón a Dios por ese mal pensamiento. Dios es grande. Dios está aquí con nosotros. Dios está en el corazón de cada uno de ellos que ha creído en su palabra. Ahí está Dios, mostrándonos el amor,
y la bondad. No tentemos a Dios. No lo provoquemos a ira. Seamos obedientes. Escuchemos esta bella melodía espiritual. Job 21, versos 30, 31 y 32. Escuchemos este himno y reflexionemos, amados hermanos.